En Casa con Dios, teoterapia y meditación. Con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Adoración, la serie que todavía continuamos a lo largo de toda esta semana. Vamos a Esdras 10, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios hoy frente a esto de la adoración. Versículo 11. Ahora pues, dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Bueno, este es un llamado de Dios que no lo encontramos únicamente aquí en Esdras, lo encontramos por allá, desde los tiempos de Moisés. Pero quisiera aquí resaltar este versículo que no es excepcional en la palabra de Dios. Me dice, dad gloria a Dios. Démosle gloria a Dios. ¿Y cómo lo hago? Dice, haced su voluntad. Hay que dar la gloria a Dios. Hay que adorar a Dios. Hagan la voluntad de Dios. Pero aquí me dice algo muy particular. Dar gloria a Dios, el hacer la voluntad. Me dice, y apartaos de los pueblos de las tierras. Dice así. Apártense. ¿Y por qué de apartarme? Bueno, algunos se asustan seguramente con este término. ¿Cómo así que yo tengo que apartarme? Bueno, vamos a ver qué significa esto de apartarme. Y por cierto, tenemos que ir también y comprenderlo esto a la luz de lo que me comparte pues, Dios en el Nuevo Testamento, lo que me comparte nuestro Señor, lo que nos comparte Pablo. Aquí vamos a recordar simplemente, sin leer algún pasaje en particular, en aras pues naturalmente avanzar en el día de hoy, en lo que hemos de compartir, en cuanto a lo que es el apartar. Bueno, pero de entrada, para adorar he de apartarme. Bueno, Jesús se apartaba a un lugar allá, desierto, para estar a solas con Dios. Pero aquí el apartarme es para hacer la voluntad de Dios. Tengo que apartarme de la voluntad de los hombres, de la voluntad del mundo, para hacer su voluntad. Entonces, para adorar he de apartarme. Pero aquí comprendemos algo. Nosotros comprendemos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, que yo soy santo y que ustedes y yo somos santos. Somos los santos, somos santos. Él nos ha hecho santos, nos ha santificado. ¿Qué quiere decir esto? Que nos ha apartado para Él. Pero el ser apartado involucra apartado de y apartado para. Apartado del mundo, más no quitado del mundo. Lo aclaro, no quitado del mundo. Sino apartado del mundo y apartado para Dios. Jesús se sentó en medio de pecadores, en medio de publicanos. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que Él no se había apartado de ellos? No. Como apartado de Dios, del Padre, se sentó en medio de ellos para compartirles vida, para convertirlos a Él. Pues por supuesto, eso es lo que yo he de hacer. Pero ¿qué estaba haciendo Jesús ahí en esa mesa? Haciendo la voluntad de Dios, o sea, adorando a Dios. Eso es lo que tengo que hacer siempre. Así yo me siente en cualquier mesa, así yo me relacione con quien sea, porque Dios me ha puesto en este mundo. No para ser parte del mundo, pero para estar en el mundo, para apartarme del mundo. Porque el mundo, ¿saben qué? No le da la gloria a Dios, ni hace su voluntad. Yo no puedo ser copartícipe de ello, nunca, de lo que hace el mundo. Por el contrario, yo he de tener claridad en todo esto. Lo que es el ser apartado para Dios. Hacer su voluntad, dice, y apártense. El apartarse involucra el hacer la voluntad de Dios e involucra la adoración. Apartarme. Pero también he de apartarme de tantas cosas. He de apartarme de la duda, he de apartarme de la incredulidad, de los rencores que el mundo mueve, de los odios, de todo ello. Tengo que apartarme de todo eso. Mateo 9, me dice el versículo 18. Mientras Él les decía estas cosas, Jesús les estaba enseñando. Dice, vino un hombre principal y se postró ante Él, diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Versículo 23. Al entrar Jesús en la casa del principal, una persona importante, un hombre principal, me dice. O sea, una persona que tiene autoridad. Viendo a los que tocaban flautas, Jesús
Dice, y la gente que hacía alboroto, claro, humanamente, naturalmente, estaban tocando flautas de acuerdo a la tradición de la época, porque había muerto. Y la gente armaba mucho alboroto, precisamente por eso. Y ustedes saben, el alboroto recién falleció. Falleció una mujer, una niña. Había fallecido. Bueno, no sabemos exactamente la edad, pero debió haber sido joven. Era la hija de un principal. Mi hija acaba de morir. Acabo de morir hace unos segundos. Este principal se fue a buscar a Jesús. Ven pronto, ven pronto. Pero mire lo que él dice, pon tu mano sobre ella y ella vivirá. Bueno, él lo sabía. Actuaba con fe, pero llegando allí había mucha gente en la casa. Y alboroto, seguramente gritadera había. Humanamente eso es lo que uno ve, claro. Hay desespero, hay dolor, hay tristeza. Descontrol. Versículo 24. Y les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero ahora se burlaban. Esos mismos que armaban alboroto, esos que tocaban flauta. Apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Pero ¿qué es eso, por favor? ¡Qué risa! Y se burlaban de él. Se burlaban. El principal dijo, pon tu mano sobre ella y yo sé que vivirá. El papá de la niña. Miren que ahí encontramos el papá de la niña por un lado. Con qué certeza que habló. Y por otro lado, los que estaban en la casa de este personaje, del principal. Tocando flautas, estaban ya enlutados. Otros armaban alboroto. Pero se burlaban de él cuando Jesús les dijo eso. ¿Y por qué el Señor les dice, apartaos? Apártense ustedes de la niña. Apártense. Porque lo que hay que hacer es apartarse. Apartarse de aquellos que dudan. Incluso de aquellos que se mofarían de él. Pero el Señor lo sabía, que esto ocurriría. Antes de que ellos se mofaran, les dice, apartaos. Y el que ellos se hayan mofado de lo que Jesús les dijo, pues dice mucho lo que está en su corazón. Se mofaron de él. ¿Cuántos se mofan de lo que dice la palabra de Dios? ¿Cuántos cuando ven a la Biblia dicen, pero ¿qué es esto? No tienen temor de Dios, no hay fe en sus vidas. Prefieren la muerte de una niña, bueno, aquí se me dice que es una niña, a creer en Jesús. Prefieren eso. Prefieren seguir enlutados, prefieren seguir allí, armando alboroto, que ver una niña que estando muerta, entonces viva. Versículo 25. Pero cuando la gente había sido echado fuera, la echaron. Entró. Jesús dijo, no, aquí entró. Ahí no puede estar Jesús, obrando un milagro, obrando algo sobrenatural en medio de la burla. Y la burla, pues, involucra incredulidad, duda. ¿Qué es esto? Dice, y tomó de la mano a la niña y se levantó. Tomó de la mano. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Y ella se levantó. Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús estaba allí. Él no era parte del mundo, pero él vino al mundo. Porque el Padre lo envió para ello. Él estuvo aquí en medio nuestro. Así hemos de ser. Y estuvo en medio de un mundo rodeado de gente que armaban alboroto, que gritaban. Estuvo en medio de un mundo que estaba enlutado. Un mundo que se burlaba de él. En medio de ellos estuvo. Que se burlaba de él. Pero él siempre vio como uno que fue apartado del mundo. Pero él no hizo parte de eso. Apartado de el mundo y apartado para Dios. Me aparto del mundo para no ser parte de ellos. Y me aparto para Dios, ¿saben para qué? Para obrar el milagro de Dios. Y eso fue lo que hizo. Obró el milagro del Padre en la vida de la niña. O del milagro. Apartado de la duda. Apartado de la burla. Échenlos fuera. Estuvo con la niña. Tomó su mano. Porque era apartado para Dios. Hay que apartarse. Eso me dice la palabra de Dios. El apartarse
la adoración y el milagro de Dios. Vamos a orar. Señor, aquí nos has puesto a hacer tu voluntad, a obrar, Dios, tu voluntad, a darte la gloria, a apartarse del mundo, Dios, a ser apartado del mundo y ser apartado para ti, apartado de este mundo, apartado de la duda, apartado, Dios, Señor, de la burla, apartado de todo ello, aún de las costumbres del mundo, y ser apartado para ti, para ver tu mano sobrenatural, apartado para ti, Dios. Y ahora pídale a Dios: Señor, yo necesito un milagro en mi vida. ¿Cuál es el milagro que usted necesita en su vida, en su hogar, en su familia? Un milagro de salud, cualquiera que este sea. Señor, ahora tómame a mí, Dios. Y como tomaste a esta niña, Jesús, ahora toma mi mano. Ahora sé tú sosteniéndome y levantándome, Dios, y obrando ese milagro en mi vida, Jesús. Y yo sí creo, Señor. Ayúdame a ser una persona apartada, así como tú, para ver y para ser instrumento a través del cual se hagan milagros en mi vida y en la vida de otros. Ahora que la bendición de aquel que lo ha apartado a usted, la bendición de nuestro Señor Jesucristo, los cubra en este día. Amén. Muchas gracias por acompañarnos una vez más aquí en nuestro programa, y muchas gracias de verdad a todos aquellos medios que transmiten este programa día a día. Colmundo Rebeca en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, en el puerto más bello del Perú, en Hilo, el Puerto Noticias. Guayo Estéreo en la hermosa bella Guajira colombiana. Corriente del Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Como siempre les pido, dedito para arriba, un me gusta, por favor, en su dispositivo, antes de despedirse de nosotros, si este programa pues ha sido edificante para usted. Mañana nos vemos nuevamente, 5 de la mañana, hora Colombia. Que tengan un feliz día, que Dios los bendiga. En Casa con Dios, teoterapia y meditación con Jimmy Chamorro.